Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Llevo una semanita estudiando cosas de la energía libre. Ahí en la calle hay alguna nena pegando voces. Están saliendo los chavales del colegio seguramente. Bueno, que me despisto más que... Está ahí los chavales. Bueno, sigo. Llevo un tiempo estudiando con la energía libre. Poco tiempo, ¿eh? La energía libre. Hoy la energía libre... La energía fría y tu tía. La energía fría. Investigando y estudiando sobre los ladrones de Julio, el generador Bedini, el generador Adams, todo relacionado con el colapso magnético y yo le llamo el taponazo compresivo o depresivo de la bobina. Este vídeo se llama Resume un poco para que ordenar un poco las ideas en mi cabeza, las expreso y al compartirlas se afianzan en mí. Esto se llama el golpe de ariete electromagnético. Comparado con el golpe de ariete o martillazo de agua de las tuberías, el fenómeno hidráulico, que cuando hay una variación brusca de un fluido en el circuito hidráulico, se produce un golpe de compresión que se oye estallar las tuberías, reciben un efecto de un golpe como si le hubieran dado un martillazo. Podéis buscar en YouTube, hay muchos vídeos muy interesantes del fenómeno de golpe de ariete. Ariete es martillo, no sé si habéis visto, ya estoy improvisando, como siempre. Una cabra, ¿habéis visto esa en las películas del Señor de los Anillos? Llevan una estructura, los monstruitos, una estructura, aquí hay una puerta, qué mal pinto, coño, a ver la pinta la pinta un poquito en perspectiva. Hay una puerta y está aquí los gladiadores, que no entren los bárbaros, aquí tirando flechas con los arcos, quieren entrar en el fuerte, no pueden. Y llega aquí los monstruitos grandes, empujando el tronco. Y esto está el tronco, está agarrado con unas cadenas aquí. Unas cadenas. ¿Dónde está la cadena? Aquí. La cadena que se te olvida. Y le empujan aquí. Y hace esto. Y llegan a la puerta y le hacen que te plumba. Y le rompen. Este es el ariete de los mendrugos. El Señor de los Anillos y los monstruitos. ¿Vale? El golpe de ariete, un martillazo. Y esa energía de balanceo, ¡bumba! Pues el agua le pasa una cosa similar, que va fluyendo por una tubería. El agua va fluyendo por una tubería a una velocidad. Por un circuito que es rígido, por una manguera rígida. Y tú de golpe porrazo le paras aquí el flujo, cierra el grifo. Hace aquí, hay aquí una sobrepresión. Una presión alta y luego la dirección se crea una al tropezar se crea una depresión y el flujo, la presión va para arriba a la onda como una onda de choque, blum, blum, golpea. Pues aquí se produce una depresión. En las bobinas pasa más o menos igual. Hay una bobina, está circulando una corriente eléctrica ahí por un circuito que yo cierro, una batería. Circula una corriente, le he pintado como el sentido real, de menos a más. Cierro y hay una corriente circulando. Cuando yo abro bruscamente, se produce aquí un golpe de ariete. Cuando el campo magnético que está alrededor de la bobina colapsa, se apaga, genera una tensión inversa. Si está el positivo, aquí estaría el negativo, aquí está el positivo, que intenta que la corriente quiera ir de negativo a positivo. Estamos hablando de corriente real. Quiera ir de negativo a positivo. Y esa es una depresión. Se crea una depresión que es un voltaje negativo. Si el voltaje positivo es presión, una depresión, voltaje negativo. Entonces, ahí se produce una onda de propagación eléctrica que no es onda transversal. Se puede observar en el osciloscopio como un pulso. Si el pulso es positivo, se ve una devolución, ping, en sentido contrario a la tensión negativa, pero el pulso ese
eléctrico, el pulso acústico longitudinal no se ve, porque la onda eléctrica, la electricidad caliente es transversal, energía transversal. Y la energía fría o longitudinal es energía longitudinal, como la onda acústica se propaga en línea recta. Para mí, para mi versión, vamos a ver un ejemplo, coño, tanto charla, que charlan mucho, más que la trucha al trucho. Tenemos ahí abajo un compresor que comprime el aire, va por esta manguera y el aire está parado ahí, no circula porque yo tengo el gatillo apagado. Cuando yo le doy al gatillo, mira lo que le pasa por la súbito cambio de presión. Se mueve, ¿no? Vibra, ese es el golpe de ariete. Si yo lo mantengo sujeto y lo suelto de golpe, ¿habéis visto que se ha escuchado que hasta la herramienta vibra? Otra vez. Lo he desenchufado para que no haga ruido. Este sería el golpe de ariete. Movimiento longitudinal. Así, longitudinal. El golpe de ariete longitudinal, ¿lo veis? Energía fría. Así. Energía caliente. Movimiento transversal de la energía. Energía caliente. Electricidad típica. Ondas oscilatorias transversales. Transversal. Energía fría. Onda longitudinal. Esa onda acústica, esa onda longitudinal, es la que está usando el ladrón de Julio, el generador Bedini y el generador Adams en su colapso de las bobinas, como estoy explicando. Entonces, para que no andemos perdidos en cosas fantásticas y que viene la energía del ambiente y del clima, eso pienso yo que no, vamos a escribir los puntos que yo veo convenientes para que cada uno en su pensamiento vaya desarrollando circuitos que se acerquen y pueda utilizar este tipo de energía de golpe de ariete electromagnético. Puede ser, yo le digo, taponazo compresivo o depresivo. Vamos a ver cómo es la parte hidráulica del golpe de ariete. Es una variación brusca de la velocidad del fluido. Ok, puede ser tanto al empezar como al parar, como cuando le he dado el gatillo del aire, como cuando lo suelto. ¿Qué factores lo potencian? Tiene que haber una larga distancia de tubería rígida y estrecha. Si se amplía el diámetro del caudal o la tubería es mayor, no se da tanto el caso. Y tiene que ser rígidas para que no haya factor de amortiguación. Es más, cuando quieren resolver los problemas de golpe de ariete, cuando hay un paso de fluido por una tubería, le ponen una especie de botella con una vejiga llena de gas. Cuando hay una sobrepresión aquí, la vejiga de gas se encoge y absorbe esa amortiguamiento, esa sobrepresión. Entonces tiene que ser rigidez. Después, ¿qué más lo potencia? Tiene que haber una alta velocidad de fluido. Cuando hay más velocidad de fluido, funciona mejor. La zona de tubería con aire, cuando hay espacios donde se puede comprimir el agua, donde hay tuberías con agua que tienen aire, también ocurre la compresión. Y claro está el cierre brusco del paso del fluido o la apertura brusca. Un cambio rápido y dramático de la presión, de la velocidad del agua, de la variación del flujo del agua, o del aceite o del líquido que se esté moviendo. Característica de la energía que le llaman energía fría, pues no calienta los elementos. Viene del colapso del campo magnético, produce una depresión, un voltaje negativo, que ya lo he explicado, sobre la bobina. Y es una onda de propagación longitudinal, como la acústica, ejemplo, un muelle helicoidal, ya habéis visto el muelle que os he enseñado. Características para conseguir energía fría. Esto es lo que dicen en el libro de Pratiskelly un tal Alexandro o Alex. Dice, tenemos que tener dos características para que podamos aprovechar la energía fría. Vamos a llamarle nosotros la energía del golpe de ariete electromagnético. Tiene que ser un circuito generador radiante. Ellos le hablan a esa energía de radiante. Yo le hablo de onda longitudinal. ¿Vale? Y después tenemos una cosa muy importante, que esto no lo sabía yo, tenemos que tener un acumulador convertidor de energía radiante. O sea, esa onda electromagnética de sentido longitudinal no se pueden aprovechar si no tiene un cierto tipo de batería en serie. Si tiene una sola batería para recibir eso no te sirve. Tiene que haber varias baterías en serie para que absorban ese impacto y lo pueda absorber.
Si solamente tiene una batería, es como si tuviera un muelle solamente, viene un golpe de ariete y tú tienes una chapa fina. La chapa fina, esto viene el martillazo, viene un martillo grande, ahí ¡bomba! Y la chapa fina no absorbe toda la energía, se pierde. Tienes que tener muchas chapas para que cuando golpees la energía se acumule y se reparta entre las baterías. Ahora, la característica, sabiendo los puntos que favorecen el golpe de ariete en la hidráulica, vamos nosotros a estudiar con esa misma analogía en un circuito eléctrico. Ahora lo digo los puntos que yo pienso en el circuito eléctrico. Vamos a ver las características para conseguir energía de golpe de ariete electromagnético. Tiene que haber un circuito de arranque o de corte brusco de alto voltaje, cambio brusco de variación de corriente, como por ejemplo el ladrón de Julio. El ladrón de Julio, así de este tipo. Ahí tengo otro dibujo. Ahí tengo otro dibujo. Ahí tengo otro que parece distinto. Aquí tengo otro que es el mismo. En fin. Circuitos donde la bobina o la inductancia le dé electricidad rápidamente y se la corte. Para que haya un cambio brusco que produzcan esos golpes magnéticos, electromagnéticos. Tenemos que tener circuito de corte y arranque de alto voltaje. Tiene que ser una tensión. Mientras más baja va peor. Es como la alta velocidad del fluido. Si la velocidad va lenta, es más difícil que se produzca el golpe. Tiene que haber una velocidad alta. Entonces tiene que haber un voltaje alto. De 48 voltios, por ahí para arriba. Que haya 80, 100, 200. Mientras más alto el voltaje, más fácil es que se produzca el golpe electromagnético. Y el cambio brusco de la variación de la corriente, producida por un transistor que abre y cierra de forma rápida. Otra cosa quiero explicar. Si nosotros variamos la frecuencia de este transistor a muy alta frecuencia, no le damos tiempo a que el flujo se establezca. ¿Me entendéis? Si esto varía a megahercios, si la bobina tiene muchas espiras, no le va a dar tiempo a que se mantenga una corriente. Tenemos primero que crear una corriente a través de ella y después cortársela bruscamente. Si nosotros le damos muy rápido, no le da tiempo a cargarse, ¿vale? Y qué más digo, una batería que le metas corriente alterna a muchos ciclos variables o a una alta frecuencia no la admite. Yo he hecho experimentos con las baterías de alta frecuencia y me las rompe, estropea la carga porque es una variación demasiado rápida que no es capaz de admitir y de soportar esa onda acústica tan veloz, ¿vale? Entonces tenemos que tener una corriente de unos 400, 500 hercios si estamos trabajando con hierro interior. Si son bobinas de aire que no tienen núcleo, como la variación la puede admitir, pues se puede dar más velocidad. Pero yo pienso que es mejor utilizar núcleos de ferromagnéticos, bien de chapa magnética, bien de ferrita. Ferrita no hace falta, porque podemos trabajar hasta 1 kHz con transformadores normales. Así que vamos a ir desde unos 200 hercios hasta unos 800. Ahí vamos a jugar y estudiar. ¿Qué más había explicado? El símil del acumulador convertidor de energía radiante. ¿Qué es eso? Pues son baterías en serie que reciben esa onda acústica electromagnética y la almacenan. No solo la recibe, porque yo le pongo una sola batería y me la recibe, pero no me la almacena. No es suficiente. Tiene que haber, como aquí estoy poniendo, varias baterías en serie. Entonces, el circuito básico sería así. Un transistor, una inductancia, abre y cierra ese circuito. Cuando mantiene una corriente y la bobina está energizada con corriente, se la corta rápidamente. Y al cortársela, la corriente crea una fuerza electromotriz, de este sentido, opuesta al voltaje de la batería que lo alimentaba. Si la corriente circulaba en este sentido y le apaga la corriente, el transistor abre, entonces la bobina devuelve ese campo magnético en forma de corriente, con voltaje aquí en contrario, pero sale del positivo y va al negativo. En esta salida, pues le ponemos un diodo rectificador aquí, para que cuando conduzca el transistor no vaya para acá, sino que vaya por aquí solamente. Y entonces, desde aquí, esta corriente almacenada en forma de campo vuelve y carga la batería. Yo he puesto una, pero tendría que haber aquí varias.
varias baterías. Muy importante lo de las varias baterías, para que el golpe de ariete electromagnético lo pueda recibir y lo convierta en energía almacenada en las baterías. Con una sola no sirve. Entonces, este es el circuito más sencillo, ¿vale? Vemos cómo los elevadores de voltaje que existen, los Buck Converters, elevan el voltaje, pero ellos no tienen en consideración lo que estamos pensando del golpe de ariete. Ellos utilizan y suben el voltaje, pero nosotros tenemos que poner este tipo de batería así para que se almacene. Podríamos probar con un elevador Buck Converter a ver si también poniendo varias baterías en serie me almacena y me es rentable. En fin, que aquí estamos estudiando todas las puntadas que veo importantes. Circuito utilizable, ladrón de Julio, generador Bedini, motor Adam, todos los que se utilizan bobinas energizadas por imanes, que cuando pasa el imán por delante de la bobina la energiza. Pero nosotros lo podemos hacer estáticamente con transistores, que es mucho más sencillo. Voy a ver si encuentro ahí... Vamos a pensar, esto lo he visto del libro de Pratice Kelly, ¿vale? Tenemos este ladrón de Julio, con esta resistencia de polarización de base, este condensador, que supongo que es para mantener un poco más la corriente de excitación de base para que esté un tiempo conduciendo mínimamente. Aquí tenemos el ladrón de Julio simple. Cuando colapsa, cuando esto está conduciendo por aquí, cuando abre el transistor, la corriente pasa por este diodo y carga todas estas baterías, ¿vale? Ahí tenemos otro ejemplo. Pero en vez de ser solamente un solo transistor, pues ahora vamos a poner muchos transistores en paralelo que se exciten con esta misma electricidad de esta bobina. Con esta bobina podemos excitar 1, 2, 3, muchos transistores como este bloque, ¿vale? Entonces podemos tener un núcleo de transformador o toroide que tenga dos bobinas, y luego tenemos muchos toroides o bobinas sueltas para amplificar con una misma gobernación. Con esta misma bobina de disparo vamos a gobernar 1, 2, 3, 4, todas las que queramos, ¿vale? Y todas esas bobinas, cuando descargan, cuando esta bobina descarga, va y carga la batería. Cuando este transistor corta, esta bobina descarga por este diodo también hacia las baterías. Entonces podemos tener sistemas múltiples de muchas bobinas energizadas por un solo ladrón de Julio. Esto lo bueno del ladrón de Julio es que te regula automáticamente la frecuencia de oscilación según las baterías y el nivel de carga que tengan. Dependiendo del nivel de carga de las baterías, el ladrón de Julio es inteligente y va adaptando su frecuencia para que cargue las baterías a un ritmo determinado. Voy a ponerlo y lo vamos a ver. Tenemos este circuito montado, un ladrón de Julio, una resistencia de 470 ohmios, un puente rectificador entre colector y emisor y una batería puesta ahí. Vamos a tener ahora mismo esto, la batería la tengo quitada. Vamos a encender, aquí tenemos el transformador que lo he hecho de ferrita, de un flyback, pero no hace falta, de hierro, porque esto vaya a baja frecuencia, vaya a 300, 400, 500 Hz, 800 como mucho, dependiendo del voltaje que le dé a la fuente y la resistencia de polarización de base y la carga que tenga fuera. Total, que el ladrón de Julio se adapta a la frecuencia automático. Es como un oscilador frecuencial o algo así. Un inversor frecuencial que se adapta solo, adapta a la frecuencia. Entonces, vamos a ponerlo en vacío primeramente. Vamos a encender, a enchufar el sistema aquí. Le voy a dar unos 6 voltios o cosas así. Escuchamos cómo se oye. ¿Oye la frecuencia? Tenemos 28 voltios de salida en vacío. Tenemos esa señal. Tenemos 20 voltios de 10 voltios el cuadrito. Tenemos 1, 2, 3, 4, 40 voltios pico a pico. ¿Vale? Una frecuencia, estamos en 1 milisegundo el cuadrito. O sea que hay 1, 2, 2 milisegundos. 1 dividido entre 2 milisegundos os sale la frecuencia. Estaremos en vacío sin la batería puesta. Escuchar el sonido del transformador cuando yo le ponga la carga de la batería para que se cargue. Ya ha cambiado. Está cargando ahora mismo a 10 voltios la tensión que hay en la batería. Este voltímetro está puesto en la batería. Ese es el voltaje que está en la batería. ¿Qué pasa? Ahora ha desaparecido porque está en 10 voltios. Vamos a ponerle más bajito.
se ha chupado la tensión, la batería. Estamos a 0,1 voltios. Ahí tenemos la porción de alterna que tiene la salida. Si la ponemos en continua, tenemos 10 voltios de pico, ¿vale? Vamos a ponerla en parte alterna. Su zona alterna le vamos a amplificar para ver el rizado que tiene. Ese es el rizado que tiene. Si yo le pongo ahora, por ejemplo, una lamparita, que tengo aquí, por ejemplo, una carga, aquí a la salida le voy a poner, aparte de la batería, voy a poner una carga como una lámpara LED de 12 voltios, 3 vatios, 12 voltios y 3 vatios, esta lámpara. Vamos a ponérsela para ver el sonido, cómo cambia y cómo la frecuencia varía. Él solo se adapta solo. Enchufamos aquí. Tenemos 10 voltios. Cuando ponemos la carga, me va bajando el consumo, me baja el voltaje de la batería. Mirad la fuente, mirad la señal del osciloscopio. Cuando veis el cambio es que la conecta 1, 2 y 3 ya. Cambia la frecuencia. ¿Veis la frecuencia cómo cambia? Está ahí encendida. Vamos a ponerle otra carga distinta. Vamos a ponerle una lámpara de coche de este tipo. Esta lámpara tiene, vamos a ver cuánto tiene. Esta lámpara tiene, que poco veo yo, 10 vatios creo que es, 10 vatios. Enchufamos aquí. Ahí cambia poco la frecuencia. Ahí cambia poco. Escuchamos sonido. Cambia un poquito. El voltaje se viene abajo. Vamos a poner otra más grande de 21 vatios. Esta de 21 vatios. Escuchamos el sonido. Mirad cómo sube la frecuencia. 1, 2 y 3 ya. Y conforme baja el voltaje de la batería, la frecuencia aumenta. O sea, el inversor este del ladrón de Julio automáticamente baja la frecuencia a medida de que la carga de la batería es menor. Ahora mismo ha dejado de oscilar. Ahora mismo ni oscila. Se ha quedado sin energía la batería. Ahora mismo está cargando. Vamos a darle más voltaje a la fuente. A darle más voltaje a la fuente, mira lo que pasa. Suena más agudo y mirad el voltaje de la carga de la batería. Ahí lo voy a dejar. Ahí está cargando, ¿lo veis que está cargando? ¿Qué consumo tenemos? Tenemos un consumo. Si le damos mucho voltaje, ya ha dejado de oscilar. ¿Lo oís? Ha dejado de oscilar. Ahí está oscilando. Y cuando está oscilando empieza a cargar. Ahí tenemos el patrón de onda. Ha subido la frecuencia. Vamos a poner una carga ahora. Con ese voltaje mayor vamos a poner una carga de 21 vatios. A ver lo que hace. Ha dejado de oscilar también. Es demasiada carga. Le ponemos la de 10 vatios. Mirad cómo cambia. Según la tensión de la batería, de la carga, cambia la frecuencia automáticamente el oscilador. Sin carga, con carga. Voy a pausar. Mirad, yo escuchando y estudiando el tema de la energía fría, escuchaba a algunas personas decir, es que es alta frecuencia, gracias a la alta frecuencia, pero aquí hay un problema. Yo que estudio electrónica, la alta frecuencia normalmente se le llama cuando es por encima de 2 o 3 MHz. Y aquí no, en la energía eléctrica, en lo que es la red eléctrica de distribución de 50 Hz aquí en España y 60 en Estados Unidos o por ahí, cuando la frecuencia es superior a 50 o 60 Hz de la red, le hablan ya que es frecuencia alta.
Entonces esto es un disparate, porque los electrónicos sabemos que a partir de 2 o 3 megahercios, millones de hercios, es cuando es la alta frecuencia. Sin embargo, en la energía eléctrica dicen que si es más de 50 hercios, o sea que si tú le pones 400 hercios, como está oscilando esto, a 400 o 800 hercios, o 300 hercios, o 200, dicen que es alta frecuencia. Pero ojo al dato, no es alta frecuencia, porque si es tan altísima frecuencia, a la bobina no le da tiempo a cargarse, a no ser que esté utilizando bobina sin núcleo y con 2 o 3 vueltas. Fijaros en los reproductores amplificadores, los amplificadores de antena de la televisión. Veréis que tienen muchas bobinas con 2 vueltas, 3 vueltas de hilo, incluso una. Y si es la tecnología de 5G o telefonía GSM de los móviles, todavía menos vueltas. Tiene una vuelta nada más. ¿Me entiendes? Entonces, estamos aquí hablando, si somos electrónicos, esto es baja frecuencia. Porque no llega como mucho 1 kilohercio. Y eso para los electrónicos es baja frecuencia. Pero que para que lo tengáis claro, que esto puede oscilar para que los sistemas que estamos haciendo nosotros, con un transformador de núcleo ferromagnético y que puede tener esto 150 espiras, 200 espiras o algo así, como le demos alta frecuencia, la impedancia es tan alta en el sistema de bobina es que no va a pasar corriente. Y como nosotros en el golpe de ariete queremos que haya corriente, y cuando se instaure la corriente, cortársela de golpe. Si nosotros esto le metemos 3 o 4 kilohercios o 1 megahercio, aquí no pasa corriente ninguna. ¿Vale? Entonces, ya que sabemos cómo funciona el tema del golpe de ariete hidráulico, sabemos las características: largas tuberías, estrechas y rígidas. Tiene que haber bastante hilo de bobina y fino y bastantes vueltas, que almacene un campo magnético alto, una gran inductancia. Si tiene el núcleo de hierro o de ferrita, si no encontráis ferrita, da igual, de hierro, transformadores. Sí, mira, un transformador normal de este tipo. Estos transformadores normales, esto aguanta hasta 1 kilohercio. Hasta 1 kilohercio te lo maneja bien, chapa magnética normal. Así que no complicaros con los toroides de ferrita, porque aquí estamos trabajando con 300, 400 hercios, 200, lo que a ti como resuene. Lo importante es que se cargue la batería con una corriente y cuando esté cargada y pasando una corriente se la corte de golpe para que haga un pulso de ariete magnético, electromagnético, y ese pulso longitudinal de electricidad cargue las baterías en serie. No sé si se me olvida algo. No voy a estudiar más nada. Que se puede hacer. Ya habéis visto que yo he hecho experimentos como el ladrón vive la alta tensión que vive el ladrón, que hice el experimento con un bobinado de 0,12 y de 0,12. Y después lo podéis hacer con el bobinado de alta tensión de aquí. Lo importante es trabajar con un flujo de corriente. ¿Dónde he puesto yo otra cosa? Tiene que haber una alta velocidad de fluido. Tiene que haber un voltaje por lo menos mínimo. Yo estoy trabajando con un voltaje muy bajo de 14 voltios. Y se está colapsando, pero carga muy lento. Tendremos que utilizar por lo menos 48 voltios. ¿Dónde está esto? ¿Dónde he puesto alta velocidad? De 50 voltios por ahí para arriba. Mientras más voltaje, la velocidad es mayor y cuando le corta el cambio brusco es un taponazo más fuerte. Cierre brusco del paso fluido, corte del transistor brusco. Y ya está. Y a practicar con esta información. No hace falta que sea un puente de diodo entero. Yo, por ejemplo, en este sistema, si quiero utilizar el colapso de esta bobina, pondría un diodo así y aquí pondría las baterías. Porque aquí, cuando estoy alimentando, aunque el transistor esté abierto, la corriente está pasando por este diodo, por la batería, por este diodo y por la batería. O sea que aquí, cuando el transistor cierra, ya me está circulando antes una corriente, ya había una corriente instaurada que pasa por la batería. Entonces yo prefiero poner un solo diodo, y aquí en esta zona, para utilizar solamente el colapso de la bobina esta. Si no, estoy gastando energía eléctrica de la bobina y cuando corte el transistor, sigue pasando una corriente por la batería, porque los diodos del puente me lo permiten. Entonces mejor un solo diodo, así. ¿Vale? Un solo diodo, como lo tengo yo, o aquí, por ejemplo. Mira, en este esquema se ve muy bien. Un solo diodo. Y aquí la corriente, cuando está el positivo por aquí,
no puede cargar las baterías, no las puede cargar. Tiene que conducir el transistor. Gastamos solamente energía en fluir por la bobina de carga, de ariete. Se carga, le abrimos el transistor por la corriente de base. Se descarga, pega el martillazo de ariete, pasa por el diodo y carga las baterías. Así, con un solo diodo. También he pensado una idea importante que está interesante. Como nosotros queremos que haya un taponazo de energía, entonces cuando esto abre, si rápidamente recircula y carga las baterías, a lo mejor no, el taponazo no es tan fuerte. Vamos a ponerle un pequeño obstáculo y que no conduzca muy pronto el diodo. Entonces le podemos poner varios diodos en serie para que hasta que no almacene una cantidad de voltaje, hasta que no supere un determinado voltaje, no pegue el taponazo. O sea, eso es como si cuando corta el transistor, como si cerramos el grifo, pero si aquí tenemos un muro de voltaje, esto por ejemplo, hasta que no pasan 0,7 voltios, no conduce. Si le ponemos varios diodos en serie, le estamos haciendo que la bobina comprima más la energía. Hay que investigar, poner varios diodos en serie a ver si el taponazo de ariete es mayor. No sé si me estoy explicando. El diodo conduce a partir de 0,7 voltios. Si hay un Schottky, conduce a partir de 0,2, 0,1. Entonces, cuando nosotros abrimos, la corriente quiere pasar, pero no puede. Entonces, si le ponemos aquí un pequeño obstáculo, a lo mejor el taponazo es más fuerte. O a lo mejor nos cargamos el transistor. Quiero decir que en los circuitos de Bedini, Adam y ese tipo, para proteger el transistor, le pone un piloto una lámpara de neón. Por ejemplo, de 90 voltios. Si esto es de 100 voltios, el transistor aguanta entre colector y emisor, aguanta 100 voltios, le ponemos uno de 90 voltios. Si el colector emisor aguanta hasta 200, le ponemos aquí uno de 150 voltios. Para que si este voltaje generado por la bobina, la fuerza electromotriz del golpe de ariete, para que no me queme el transistor, le ponemos aquí un bulbo de neón, un piloto de neón, para que cuando llegue una tensión específica, 100 voltios por ejemplo, conduzca y se encienda y esa tensión no se cargue el transistor, ¿vale? También hablamos de este condensador antes, que se pone en paralelo con la resistencia de polarización de base para que la base esté un tiempo conduciendo mínimamente. Cuando esto recibe el impulso magnético de este bobinado de la base, excita el bobinado de la base, y para que no se extinga rápidamente y corte durante un tiempo prudencial la parada del tapón, el taponazo, el cierre del grifo que esté más tiempo, le ponemos ese condensador y jugamos como los tiempos de corte de base, para que así podamos potenciar el golpe de ariete electromagnético. Bueno, ya está, que me estoy enrollando aquí, que no veas, vaya tela, tío, con el golpe de ariete. Qué taponazo más pegado, tío. Qué taponazo. Qué bonito la simbología. Compresión, alta tensión, depresión, voltaje negativo. ¿Vale? Fijaros cómo esto recibe compresión, voltaje positivo, y cuando devuelve el taponazo es energía negativa. Genera una depresión. Lo mismo que la depresión que ocurre delante del obstáculo del flujo de agua. Hasta luego, tío, que eres muy pesado. Último dato, para que lo tengáis a mano. ¿Cómo jugamos como los tiempos de encendido y apagado de la bobina? Con un 555. Podemos regular el tiempo de encendido y el tiempo de apagado. ¿Cómo? Comiendo con la boca abriendo. ¿Cómo? Aquí tenemos el circuito. Con un potenciómetro 10K del tiempo de on. Un potenciómetro de 10K del tiempo de off. Regulando estos dos potenciómetros vamos a excitar que el pulso de la salida 3 sea en amplitud del on y en amplitud del off. El tiempo de parada, el tiempo de encendido de ese transistor MOSFET que está energizando esta carga que va a ser una bobina. Y aquí le ponemos, como es transistor MOSFET, le ponemos una resistencia de 0,25 ohmios, 30 vatios, para que no trabaje en vacío y siempre tenga ahí una pequeña disipación de energía. Bobina, resistencia para disipar energía. Condensador 10 nanos, 47 nanos, 1 nano, 100 microfaradios para establecer un filtrado, un diodo rectificador anticonexión de la polaridad para no te cargue el circuito, resistencia de 110 ohmios, resistencia de 330, diodo rápido 1N40 y 148, ahí lo tenéis. Esto todo del circuito que he encontrado de Alex.
O de una profesora que estaba estudiando también lo del tema de la bobina y el colapso magnético, pero ellas lo llaman energía fría, creo. Bueno, ya está. Este transistor se llama así, IRFP 650, puerta, gate, drenador, surtidor. Golpe de ariete, corriente de agua con velocidad en un paso estrecho y largo recorrido, corte o cierre rápido del flujo, un taponazo compresivo. Bedini Adam, ladrón de Julio. Hasta luego, pesado, que eres muy cansino.